Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal. Soy Diego Contreras, asesor en nutrición, y vamos a hablar sobre los cereales, y específicamente nos vamos a centrar en la importancia de elegir o el por qué elegir los cereales integrales antes que los refinados. Es una cosa que realmente, bueno, lo sabemos todos, es un poquito de cajón, pero es importante recalcar las evidencias. Las particularidades dentro de lo que es los cereales, dependiendo del cereal, nos vamos a encontrar un contenido en almidón que va a ir entre el 60 y el 80%. Los cereales son una fuente de hidratos de carbono complejos. Aquí, por ejemplo, haciendo un pequeño KitKat, los hidratos de carbono, carbohidratos, se dividen en dos tipos: los simples y los complejos. La única diferencia es que, básicamente, un hidrato de carbono se transforma en azúcar en el cuerpo. Da igual cómo se llame. Da igual que sea fructosa, da igual que sea glucosa, lactosa, almidón, da igual lo que sea. Siempre que se pueda digerir, porque hay hidratos de carbono que no son digeribles, que son las fibras. Pero es muy importante que entendamos que cuanto más complejo es un hidrato de carbono, es porque hay más azúcares juntos, entrelazados, ¿vale? Cuantos más hay, más piña, digamos, cuanto más grande es la cadena de azúcares simples, pues más compleja va a ser. Simplemente, esa es la única diferencia. Entonces, los simples nos podemos encontrar que simplemente es un monosacárido, que es decir, solo hay un azúcar, que hay tres tipos. Aquí estaríamos hablando de la fructosa, la glucosa y la galactosa, que la galactosa no nos la encontramos sola en la naturaleza. La galactosa siempre tiene que estar presente de fructosa, de lactosa, etc. Y digo de lactosa, de glucosa o de fructosa. De hecho, la lactosa, que es el hidrato de carbono de la leche, es galactosa y glucosa. Están ahí las dos juntitas. Entonces, es importante que sepamos eso. Luego tenemos los disacáridos, que serían dos azúcares juntos, como por ejemplo la lactosa que acabo de mencionar. Luego tendríamos oligosacáridos, que irían de 3 a 10 cadenas, pueden llegar a ser 10 azúcares juntos. Los polisacáridos, que van entre 10, 11 hasta 100, y los almidones, que es de 100 para arriba. Y no hay límite arriba, pueden ser almidones muy grandes. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Obviamente, bueno, dentro de los cereales, a día de hoy, como bien por aquí, su función es meramente energética. O sea, los hidratos de carbono funcionan para dar energía al organismo y para que el cerebro y el sistema nervioso tengan con qué trabajar. El cerebro y el sistema nervioso funcionan exclusivamente con azúcar, con hidratos de carbono, y entonces nos va a ayudar en ese aspecto. A nivel de proteína nos va a aportar entre un 8 y un 12, salvo la avena, que algunos tipos de avena nos puede llegar incluso al 20%. Algunos. Entonces, bueno, es una cosa que hay que tener un poquito en cuenta. Y es porque, bueno, básicamente hay otros, lógicamente dentro de lo que es la proteína, hay otros alimentos que se recomiendan antes, ¿vale? De hecho, a nivel de proteína, digamos, el alimento que mayor porcentaje por 100 gramos tiene sería las algas. O sea, como alimento proteico, el principal son las algas. Y luego varía mucho, porque se ha vendido mucho el concepto de que la proteína animal es realmente la mejor, la que más proteína tiene por 100 gramos, pero no, porque frutos secos, incluso legumbres, están muy parejos. O sea, a nivel de porcentajes, dependiendo lógicamente del tipo, está entre un 15 y un 30%. A nivel de carnes, etcétera. En la conferencia que di sobre la proteína a nivel general, ahí estuvimos hablando un poquito de los porcentajes de cada tipo de alimento, y eso que no entramos
en materia de las algas. Entonces, pues bueno, nos viene bien tener un poquito ese concepto. Sí es cierto que a nivel de cereales no hay cereales que tengan todos los aminoácidos, dentro de lo que es la proteína, hablando de proteína, que tengan todos los aminoácidos esenciales, los que el organismo no fabrica. Por eso, para personas veganas o vegetarianas que tengan una dieta basada en harinas o en cereales, tienen que combinar diferentes cereales para poder recibir todos esos aminoácidos, porque si no habría pues una carencia de algún aminoácido. Que no significa que por ser vegano vayamos a tener carencias nutricionales, ni mucho menos, pero cada vez que se habla del tema de los veganos, etcétera, pues nos podemos encontrar a personas que dicen, no, pues es que lo de vegano no es buena idea porque puede haber carencias nutricionales. Como acabo de mencionar, no tiene por qué. Obviamente, si nos queremos volver veganos y lo hacemos mal, pues tendremos carencias nutricionales, al igual que si queremos hacer la dieta ketogénica y la hacemos mal, pues vamos a tener problemas de salud graves. O si queremos vivir a base de carne, pues si hacemos una alimentación inadecuada y sin conocimiento, pues vamos a tener problemas de salud. Cualquier cosa hecha mal, pues puede generar desequilibrios en el organismo, simplemente. Otra de las cosas, es muy importante que aquí, por ejemplo, las prolaminas, tanto del trigo, centeno, avena y cebada, son las responsables del tema de la celiaquía. Muy importante esto. Ahora bien, arroz y maíz son los únicos cereales que no tienen gluten. Cuando nosotros queremos o buscamos productos sin gluten, productos para celíacos, etcétera, lo que normalmente suelen hacer es cambiar el trigo o por maíz o por arroz. No significa que vaya a ser más saludable. No significa que vaya a ayudar a bajar de peso. De hecho, a mí lo de las roscas de arroz y las roscas de maíz que las recomienden para bajar de peso, a mí me da risa. Pero es muy importante que sepamos eso, porque cereal es cereal y ya hemos visto la composición. Entre un 60 y un 80% es azúcar. Entonces, la única diferencia va a ser que a nivel intestinal se va a digerir mejor. Es la única particularidad. No va a generar esos problemas que tiene la dificultad de asimilar la celiaquía. Entonces, también es importante saber que los cereales prácticamente no contienen grasa. Aquí, por ejemplo, estamos hablando más o menos un 1% en el plan blanco, pero realmente no nos va a aportar mucho, entonces carecen de colesterol, salvo lo que es el tema de pan, galletas, repostería, etcétera, que lo que hacen es combinar con grasas de origen animal en algunos casos, o le suele meter ya directamente aceites, ya sea de oliva, de girasol, etcétera, eso lo miramos siempre en los ingredientes, para que puedan tener entre un 10 y un 20% de grasa, aproximadamente. Lógicamente se utilizan para el tema de panes, etcétera. Lo principal es utilizar ingredientes con gluten, porque el gluten, pues, pega, es pegajoso. Sí es cierto que el almidón de por sí es pegajoso, pero lo que más pega, ¿vale?, es rollo chicle, digamos. Entonces es lo que hace que la masa de pan y que puedan hacer esas virguerías con las pizzas, de saltarlas y tal, que no se desmenuce, porque, o sea, si lo comprobáis, yo he yo he hecho, de hecho en mi canal de YouTube, en el canal de YouTube, pues tenéis recetas y yo he hecho pan de garbanzos y pan de lentejas y vamos, ahí si te descuidas un poco, a la que intentas arrancar un cacho, se te ha desmenuzado el pan entero. ¿Por qué? Porque como no contienen gluten, no tienen esa capacidad de fusión, ¿vale? Y, bueno, aquí, por ejemplo, sí pongo una pequeña notificación, por lo que he estado hablando del tema de bollerías, etcétera, que es el problema de los ácidos grasos trans.
que simplemente lo que hacen es coger aceites, ya sea aceite de oliva, aceite de girasol, y a través de un proceso de hidrogenación, de meterles hidrógeno, para cambiarles la composición molecular, los pasan a sólido, los transforman a sólido, y también con procesos de calor, etc. Pero eso el organismo no es capaz de procesarlo, no lo digiere, genera un mogollón de problemas, está ya más que demostrado, hay muchos estudios al respecto, y de hecho le falta una molécula para ser plástico. Entonces, ese tipo de grasas hay que erradicarlas, dependiendo del nutricionista, el dietista, médico o personal sanitario con el que hablemos. Te va a decir que no hay problema en tomarlas y otros que tal, pero ya hay muchos estudios que datan de los problemas graves de salud que generan. Entonces, yo os digo que fuera, luego vosotros haced lo que queráis. Eso, lógicamente, pues, es vuestra salud. Yo como le digo a la gente cuando viene a verme, digo, es que si tú te enfermas, el problema es tuyo. Yo te digo por donde yo, en base a mis conocimientos y mi experiencia, hay que ir. Si tú me haces caso, genial. Curiosamente, todavía no he encontrado a nadie que me haga caso 100%. Pero es eso, o sea, si cada uno es libre de hacer lo que quiera. Entonces, nosotros podemos decir los problemas que puede generar el tabaco, los problemas que puede generar el alcohol, los problemas que puede generar X e Y. Tú puedes hacer lo que quieras. Ahora bien, que es como digo yo en todas las conferencias, una vez que sabes los problemas o los efectos o los beneficios que te puede dar una cosa, esto es simplemente para que cuando te den, no te quejes. Si sabes lo que te puede provocar, eres libre de seguir haciéndolo, pero cuando te pase, no te extrañes. Y que cuando te pase, sepas por qué te pasa. Y si lo quieres cambiar, que sepas lo que tienes que cambiar. Simplemente. Dato vital. Un dato vital. Entonces, a nivel, por ejemplo, los cereales, a nivel de minerales, nos va a dar magnesio, nos va a dar zinc, hierro. Algunos nos puede dar algo de calcio. Algunos. Para el tema de calcio soy más partidario de verduras de hoja verde. Nos va a aportar más. Y a nivel de vitaminas se va a centrar sobre todo a nivel del grupo B. Algunas no van a estar todas, de hecho va a haber un poco de carencia a nivel de vitamina B12 y de vitamina C. Ya sabéis que bueno, la vitamina B12 viene a nivel de fermentación, o sea, a nivel de bacterias, etc. Es una vitamina que se genera en el intestino. Si el intestino está sano, siempre se dice que la única fuente de vitamina B12 está en los productos animales. No es exacta, no es una afirmación exacta, porque de hecho se están haciendo estudios para ver si las algas, tanto marinas como de agua dulce, la producen. Y hay que entender simplemente que allá donde las bacterias estén, y allá donde las bacterias puedan fermentar y puedan hacer una serie de procesos, nos podemos encontrar esta vitamina. Esto es igual, otro pequeño KitKat. En la conferencia sobre la vitamina B12, pues hablaremos un poquito más extensos. Entonces, otra de las fuentes, por ejemplo, o otra de las propiedades a nivel de fibra, es principalmente insoluble. Y esto va a ayudar a todo lo que es el sistema digestivo, la motilidad, y sí es cierto que a nivel de harina depende del grado de extracción. Esto cuando tenemos harinas ya sabéis un poco que el proceso de lo que es hacer las harinas se pierden muchísimos nutrientes porque utilizan solo una parte del grano, una parte del cereal. Entonces, bueno, aquí por ejemplo un poquito, que os tengo puesto la rosca, estaríamos hablando de en torno a un 30% de agua, cuando nos encontremos cereales con un 60% de hidratos de carbono. Si hay un 80% de hidratos de carbono, lógicamente va a haber muchísima menos agua en ese cereal.
Y, lógicamente, pues ya sabiendo las particularidades o las propiedades que tienen los cereales, ¿qué pasa con el refinado? Aquí, ¿ves? Que os tengo puesto que el endospermo es el almacén de energía y de nutrientes, donde está el grano, el germen, que es donde crece la semilla, que es muy rico en nutrientes, por eso también nos vamos a encontrar algunos complementos que dicen germen de trigo, exclusivamente, y luego nos encontraríamos con el salvado, que ya son un poco las capas externas, que es, digamos, la parte más rica en fibra. Y, bueno, algún nutriente tiene, pero sobre todo la parte del salvado lo más importante es la fibra. De aquí que nos vayamos a encontrar también productos que es salvado de. ¿Por qué es importante el elegir el grano integral? ¿Qué significa? Hay que entrar un poquito aquí en definiciones. ¿Qué significa que un alimento es integral? Pues que es íntegro. Es decir, lo lleva todo. ¿Qué es puñetero un grano integral para una harina? Pues es puñetero, porque no es lo mismo tener todo, porque a la hora de hacer una harina, un pan, el salvado, que molesta. Que las cascarillas, o cuando tú te coges un fruto seco, o te coges la cascarilla molesta. La almendra no es lo mismo con la cascarilla que sin la cascarilla. No digo el encapsulado donde está, sino esa pielecilla marrón, áspera, que cuando te lo metes en la boca, se te queda ahí como que te absorbe completamente todo el agua de la boca y te deja ahí el polvillo ese. Claro, no es lo mismo tomarte la almendra sin eso, como que la almendra pasa, como que pasa mejor. Y no deja tampoco esa textura, no absorbe tanto el agua. Pues, lógicamente, cuando vamos a hacer ciertos productos en base a cereales, el eliminar algunas capas es beneficioso. Y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que pasa con la harina blanca, la harina refinada, que cuando tú coges, en el caso, por ejemplo, del endospermo, que es muy rico en hidratos de carbono, si tú eso lo pulverizas, entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes exclusivamente el azúcar, el hidrato de carbono, el almidón de ese cereal, y le has quitado todo lo demás. Sí es cierto que como es muy panificable, sobre todo si lleva gluten, si no lleva gluten le tienes que añadir más cosas, por eso lo que lleva arroz y maíz le meten de todo y fécula, patata o almidones modificados para que eso case, porque si no, no hay forma, entonces se te desmenuzaría todo. La clave realmente es eso. O sea, como dice, la distribución de los nutrientes dentro del grano no es uniforme. Es lo que os he estado comentando. Entonces, para obtener cereales refinados y harina blanca, es decir, entre un 70 y un 75% de extracción, se pierde gran parte de los nutrientes y de la fibra. Volvemos a lo mismo. Y esto yo ya lo he hablado en varias conferencias. La diferencia entre alimentarte y nutrirte. Que estamos en el siglo del yo lo sé todo, pero esto no entra. Y de hecho ahora, y esto sobre todo para los jóvenes, que esto lo decía mucho mi hermano mayor, mi padre le cabreaba un poquito, pero es el de, tranqui que yo piloto. ¿Qué me vas a contar tú? Ojito, que no es lo mismo alimentarte, el proceso de alimentación es, tú seleccionas un alimento, tú lo metes en la boca. ¿Eso es la alimentación acaba aquí? Bueno, casi os diría que acaba en los labios. La alimentación acaba en los labios. La nutrición es lo que hace tu cuerpo con lo que le metes por la boca. Es decir, si le metes nada, aprovechará nada. De aquí para abajo, el organismo no entiende ni de manzana, ni de acelgas, ni de pizza,
ni de whisky. ¿No lo entiende? ¿Qué entiende el organismo? Aminoácidos, no entiende ni proteína. Aminoácidos, vitaminas, minerales, azúcares, ácidos grasos, ya sean saturados o insaturados, fibra, eso es lo que entiende. El problema a día de hoy es que el ser humano funciona por esto. Y muchas veces cuando decía, sobre todo, esto es un dicho muy común entre las mujeres, cuando dices que los hombres pensáis con. El ser humano, a día de hoy, pensamos con. Vamos a los ojos, a lo visual. Y nos creemos que si entra por los ojos, es bueno. Y no tiene por qué. En el mercado, y a día de hoy, a nivel de alimentación, hay cosas que son visualmente muy bonitas. Pero para luego el organismo no valen para nada. O sea, no valen para nada. Y aquí, por ejemplo, volvemos a entrar con el tema de la bollería. O sea, la bollería o los cereales refinados de desayuno para los niños, etcétera, que por mucho que tú quieras enriquecer un alimento, va a ser enriquecidamente nocivo para el organismo. Porque si tú le metes al organismo un alimento que el 90% son azúcares o el 90% son almidones, que luego hay ciertos almidones que si los cocemos, ya sabemos que el almidón, tú en el momento en el que lo cueces, o si está muy debilitado ese almidón, si tú lo remojas, las cadenas de almidón se desmenuzan. Esto es como el arroz es almidón puro, pero cuando lo cueces y se queda blando, si tú coges un cachito, una pieza de arroz y tú lo aplastas y se aplasta fácil, eso es azúcar, eso es como si tuvieras azúcar en la mano. Ahí no hay que digerir nada, eso te entra en vena con una velocidad bestial. Y los cereales de desayuno son más de lo mismo. Porque eso a poquito que se remoja, ya está blandurrio. No hay ni que digerirlo. Eso entra en vena. Entonces es muy importante que sepamos eso, que vamos a tener una carencia nutricional cuando nosotros escogemos un producto refinado. ¿Y cómo sabemos que un producto es refinado? Básicamente, cuando vemos el alimento que vayamos a tomar, si es blanco, ya sabemos que si es blanco, malo. Ya sea pan, ya sea harina, ya sea sal, azúcar, lo que sea. O sea, cuanto más blanco, significa que menos cantidad tiene, solo azúcar. Pero, lógicamente, también va a haber carencia de fibra. En España hay una prevalencia de cáncer de colon brutal. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población, no todos, gracias a Dios, pero la gran mayoría no llegan a las necesidades diarias de fibra ni de agua. Y son los dos nutrientes más importantes para que el intestino funcione bien. Fíjate qué fácil. Fíjate qué fácil. Fibra y agua. De fibra necesitamos mínimo 25 gramos diarios. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. Y, lógicamente, aquí por ejemplo el tema de la fibra, que la fibra es importante también para el tema del estreñimiento, pero hay que tener en cuenta que además es francamente vital cuando hay problemas de permeabilidad intestinal y de temas a nivel de dificultad de lo que es la movilidad del intestino. Eso es un nutriente esencial que necesitamos. Entonces, por mi parte, nada más. Esto hemos estado hablando de las funciones, de las características que tiene lo que es un cereal normal, un cereal integral, y qué problemas hay cuando se refina y qué puede llegar a originar. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos a la hora de elegir los alimentos, porque lógicamente
nos podemos encontrar casos de decir, por economía tiendo a, o voy a escoger los refinados porque son más económicos, etc. Aquí yo no estoy diciendo lo que tienes que hacer. Volvemos a lo mismo, cada uno es libre de meter por su boca lo que quiera. Yo solo digo las consecuencias que hay si nosotros elegimos un producto integral de un producto refinado. Simplemente, es muy importante. Y sobre todo que valoremos eso, que busquemos la información, que lo pongamos en práctica y que veamos si realmente toda esta información se aplica para nosotros, porque cada persona es un mundo. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante toda la conferencia. Nos vemos en el siguiente vídeo.